Estamos en el proyecto Miradas del Cine, una iniciativa del Centro Cultural Clavijero y el colectivo Perros de Guerra, y nos da mucho gusto tener el día de hoy a un artista visual, artista multidisciplinario que se mueve en diferentes áreas y que además ha colaborado con nosotros en Centro Cultural Clavijero en varias y diferentes ocasiones, y bueno, pues además es muy conocido en el mundo del arte aquí en el estado de Michoacán y bueno, en muchos otros lugares, súper talentoso. Mi recomendación completa para que chequen su trabajo y estén muy al pendiente de todas sus piezas que presenta y en todas las colaboraciones que está. Y nos da muchísimo gusto. Per nos viene a platicar, nos viene a hacer una recomendación de una película. Y bueno, te preguntaría, bienvenido, Per. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar de vuelta aquí en Clavijero después bueno, y más en este tiempo de encierro y demás. Sí. Da gusto volver a estas enormes paredes y estos espacios tan lindos de Clavijero. Que recientemente ya pudimos abrir para que pues la gente con todas las medidas de seguridad de salud puedan visitar. Bueno, y nos viene a recomendar una película. ¿Pero de qué película nos vas a platicar? Me gustaría recomendar una película de animación, porque la animación es como mi mero mole. Sí. Entonces, hay muy pocos largometrajes animados, aunque se produce muchísima animación y muchísimos largometrajes, digamos, en el circuito comercial. Es bastante difícil encontrarse con piezas, digamos, más de autor o más singulares, ¿no? Y largometrajes poquísimos, ¿no? Entonces este fue un hallazgo para mí el año pasado, esta película Perdí mi cuerpo, de película francesa del 2019, de Jérémy Clapin, que estuvo nominada a los Óscares y ganó el premio además es la primera película animada que gana el premio de la Semana de la Crítica en Cannes. Y ganó también en Annecy, el festival francés más importante del mundo en animación. Entonces fue un hallazgo importante para mí, porque de pronto toparse con un largometraje especialmente de animación con estas características es muy raro. Quizá una sensación semejante tuve yo cuando vi, por ejemplo, Vals con Bashir. Son estas como muy peculiares cintas. Claro. Muy difícil que se produzcan y que se den en este contexto, digamos, tan comercial de la producción de animación en largometraje. Entonces esta película, Perdí mi cuerpo, tiene muchos aspectos muy peculiares. En sí la propia historia tiene una estructura peculiar. Son dos historias o dos líneas narrativas que en casi la mayor parte de la película corren en paralelo, que es, por un lado, vemos la historia de una mano, una mano que escapa de un laboratorio y comienza a deambular, comienza una odisea por las calles y los espacios de París, buscando su cuerpo, una mano cercenada, ¿no? Y por otro lado conocemos al protagonista de la historia, que es una persona que está como en un estado, una persona muy joven, un adolescente, digamos, que está en un estado, podríamos decir, paupérrimo, en el sentido no de que sea pobre, sino de que no está haciendo lo que quiere, no está en una situación cómoda, está como alojado con unos familiares que no lo soportan, ni siquiera tiene una relación cercana con ellos, en un trabajo pésimo, ¿no? De repartidor de pizzas. Entonces vemos a este personaje en esta situación y digamos, contrasta mucho, porque por un lado esta mano que está como siguiendo este recorrido en las calles es una idea como casi de tono fantástico y además como con una dinámica muy diferente a la otra narración, es decir, la mano está como enfrentándose al mundo y sí logra realmente transmitir. Es una película que logra mucho esto que llamamos el punto de vista. Además, algo que me gustó mucho de esta película es que es compleja, digamos, cuando tú
cuando termina esta película, queda como abierta en cierto sentido. Okay. Es decir, la interpretación, el significado que uno puede construir, la metáfora, digamos, que puede uno armar de esta película, puede ser muy diversa. Yeah. Sin embargo, las sensaciones que produce, o sea, las atmósferas y las propias sensaciones son muy específicas. Yeah. Que tienen que ver con la pérdida, con el miedo que da enfrentar el mundo. O sea, esta noción de sentirse huérfano ante el mundo, digamos, creo que quedan muy, muy patentes en la película. Además, se hace un uso muy, muy interesante de lo sensorial. Es decir, la mano, todo está en relación al tacto y a la memoria, digamos, de la mano en relación al tacto. Y entonces la mano, por ejemplo, tiene flashbacks de su vida en el cuerpo del protagonista y su relación con el tacto. Eso es muy interesante y además, por otro lado, el protagonista tiene una relación muy peculiar con el sonido, porque desde niño ha grabado o ha ido descubriendo, digamos, el mundo a través del sonido. Entonces eso sensorial queda muy patente y ayuda como a construir o a darle impulso a la historia. Claro. Y a darte esa sensación todo el tiempo. Sí, muy sensorial. Como estar en contacto como con la división o la conexión con esa parte dividida del ser humano, literalmente, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, en la metáfora de la división y de la reunión, pero al mismo tiempo, justo eso de cómo enfrentamos el mundo como justamente divididos de alguna manera. Sí. Ok. ¿Y cuál crees que sea la principal aportación de esta película, pues, a la cinematografía o a la cinematografía de animación o al arte? ¿Qué consideras que es la aportación? Creo que como en la mayoría de los casos de un cine más personal, más apegado como a intereses autorales muy particulares, esta película abona o suma a mucho de la construcción de un imaginario, ¿no? del siglo XXI como renovado de alguna manera. Y por otro lado también es muy interesante, ya viéndola desde el lado técnico, digamos, en cuanto a la animación, también su técnica es muy peculiar porque esta película fue primero modelada en CGI, en 3D. Okay. Y una vez que estaba modelada, se utilizó otra herramienta de software que permitía hacer como una rotoscopía arriba del modelado para que tuviera un aspecto de dibujo bidimensional, digamos. Pero este software añadido en Blender, en un software de edición de 3D, pues le ayuda al animador a no tener que dibujar todos los cuadros, sino a dibujar quizá menos cuadros. Pero la mezcla entre la sensación de estar viendo un espacio modelado tridimensional, que además permite un movimiento de cámara mucho más vertiginoso y mucho más ágil, pero además con este look bidimensional, dibujado. La película además es cuidadosísimo el trabajo, por ejemplo, de iluminación, de color, la banda sonora, es también muy cuidada. Y bueno, creo que en el futuro me imagino que vamos a ver más de estas películas en donde se saque mucho partido, mucho jugo de la ayuda del software, de software muy actualizado, de la exploración de la potencia del software para ayudar a la producción de imagen animada de una manera mucho más expedita, aunque también tardaron desde luego un montón de años en realizarla, pero el resultado es muy notable. Un resultado excelente. ¿Qué es lo que te conecta a ti de manera particular con esta película? Son varias cosas. De entrada, creo que el primer enganche así durísimo fue con el asunto del dibujo. Claro. Es decir, una película que tiene este look muy dibujado, pero yo como dibujante, como inicié como dibujante, desde luego que encuentro como una conexión inmediata como en este hecho de que cuando dibujas, y más cuando es un dibujo animado, hay algo subjetivo, digamos, que se verifica de otra manera, diferente a como sucede en el live action, en las películas, ¿no? Virtuales. Y siempre he tenido fascinación, desde luego, por esta relación entre, es decir, una sola línea y su delgadez o grosor o fluidez o
rugosidad, ya tienen un nivel de expresión distinto, ¿no? Sí. Que creo que conecta especialmente conmigo por ser de alguna manera también dibujante, ¿no? Y también con esta formación. Pero por otro lado, la historia también hace un clic especial. Siempre he sido dado a consumir cine fantástico que tiene también, que es, digamos, melancólico o que tienen tintes más grises o más, no un cine tan feliz o tan de aventuras, sino un cine que de pronto se atreve como a lidiar con sensaciones o sentimientos diferentes, ¿no? Y eso pues también hizo mucha conexión. Y como te decía al inicio, me parece que es una de esas peculiaridades, como una joya, estas que encuentras muy de vez en cuando. En ese sentido, para mí fue un hallazgo de una pequeña joyita. Sí. Pero ¿por qué crees que la gente debería de conocer esta película? ¿Por qué crees que la gente debería de ver esta película? Algo que cuando me invitaste a esta serie, pensé, debo de elegir una película que sea accesible. O sea, que no sea como imposible de conseguir, porque seguro que hay otros ejemplos históricos que son muy, muy importantes, pero que son más difíciles de conseguir. Y pensé en algo reciente que esté a la mano. Y esta película la pueden ver ahí en la plataforma de la N. Y se puede conseguir muy fácil, se puede ver fácilmente. Pero además me parece que sí creo que nos falta más cultura de la animación en México. Y que inclusive yo, como estoy en la escuela de arte y cotidianamente convivo con los alumnos, hay como esta suerte de aura que rodea la producción comercial, ¿no? Ya sabes, Pixar y Disney. Y pareciera que hay como una suerte de aspiracionismo, ¿no? A ser reclutado por estas Pixar o estas grandes compañías. Y cuando la mayoría de la gente que entra a trabajar ahí, pues es como si entras a trabajar en una maquiladora, ¿no? O sea, vas a modelar orejas o nada más o a texturizar plantitas o no sé, o sea, un pequeño fragmento de una gran producción. Y la parte creativa en realidad no acceden a esa parte creativa, o sea, realmente no están. Cuando podríamos nosotros tener o impulsar o tratar de generar proyectos creativos quizá mucho más modestos, pero que sí tengan esa parte creativa. Claro. Un contenido más. Un contenido que realmente hable de nosotros, que nos emocione. Y yo creo que otras cinematografías tienen eso. Además, siento que los propios los impulsos que puede dar el gobierno, las instituciones, inclusive las empresas, las distribuidoras, etcétera, también podrían ser más, atreverse como en este caso, a apoyar proyectos que son más peculiares. ¿No? Entonces, por eso me parece muy importante que se vea este tipo de animación, que no corresponde al canon Disney Pixar, ¿no? Porque además ya se ha vuelto una fórmula así, realmente friteada como constantemente, ¿no? Y hasta estéticamente tienen la misma apariencia, modelado los personajes, la luz, todo tiene la misma apariencia casi. Y acá tenemos un proyecto mucho más peculiar, pero que también vale mucho la pena. Y hay que también esforzarse, pienso yo, como espectadores, en no buscar solo el entretenimiento, sino buscar también otro tipo de alimento para el espíritu, o sea, solo el entretenimiento. Es una precisamente de las intenciones o de los objetivos que tenemos con este proyecto de Miradas del Cine. Centro Cultural Clavijero y Perros de Guerra están como muy interesados en aportar este tipo de recomendaciones de pues otras características cinematográficas, otra alternativa, otras opciones que siempre han existido, pero que también de pronto tenemos que empezar a buscar. Y qué mejor que en voz de expertos, en este caso en el arte, en la animación, como tú, nos vengas a hacer esta recomendación. Agradecemos muchísimo tu participación, Fernando García, un artista multidisciplinario. Y bueno, pues que nos da mucho gusto tener el día de hoy y que seguramente tendremos en futuras entrevistas y que además ha colaborado en Clavijero en diferentes talleres, exposiciones, etcétera, pláticas.
y pues que agradecemos y nos da muchísimo gusto tener. Pero, ¿quisieras agregar algo más? Bueno, pues de nuevo muchas gracias. Un placer estar acá. Y pues nada más, desde luego pienso o me gustaría como resaltar esta importancia que justo, por ejemplo, como en este caso desde las instituciones, tan importante que la cultura tenga continuidad, que se siga moviendo. La cultura es un flujo, ¿no? Que hay que como un agua, como un río que hay que agitar de alguna manera para que entonces empiecen a suceder cosas. Y yo pienso que en el terreno de la cinematografía, de los medios audiovisuales, es un medio que efervece muy fácil, ¿no? Es decir, en las nuevas generaciones hay mucho interés y mucha una efervescencia por estos medios. Entonces creo que, sobre todo en esta época, en estos tiempos extraños que estamos viviendo, de encierro, de incertidumbre, el arte es una de las herramientas fundamentales para que encontremos rutas de salida, rutas de no escaparse, sino de asumir, ¿no? Exacto. Como de asumir nuestros roles, nuestras responsabilidades, nuestras visiones del futuro, de lo que queremos lograr. Entonces, de lo que podríamos hacer en estas circunstancias, ¿no? Y yo creo que entonces, bueno, en ese sentido, celebro mucho estas iniciativas y ojalá empiece a suceder más producción animada en Michoacán, en Morelia. Ojalá que tengamos futuros talleres contigo, pláticas y asesorías de animación que ya hemos tenido y que pues han sido bastante nutritivas para la comunidad cinematográfica, para la comunidad artística de aquí del estado y bueno, pues que aportan mucho. Fernando, muchas gracias por tu participación. Agradecemos mucho la atención de todos los espectadores y los invitamos en una siguiente entrevista con un siguiente invitado. Gracias. Muchas gracias.